Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Vemos que aquí cuenta que cuando Abraham ya estaba muy anciano, ya podía hacer cuentas y Dios había bendecido su vida mucho. Génesis 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces llama a Abraham a su criado para darle una orden muy importante para él. Génesis 24:3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces vemos cómo Abraham conocía que este pueblo no era un pueblo de buenas costumbres, de buenos principios. Entonces no quería que su siervo tomara mujer para él de este pueblo, sino que vemos en el versículo que sigue. Génesis 24:4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces él quería que fuera de su mismo pueblo, de sus mismas costumbres, la mujer que se tomara para para Isaac. Entonces dice que hace jurar a su siervo que iba a hacer eso después de que él muriera. Génesis 24:5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces él está dudando aquí el siervo, está diciendo, bueno, ¿y ella sí querrá venir? Entonces dice, entonces lo devuelvo. Entonces aquí vemos en el versículo que sigue. Génesis 24:6. Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces le dice que no devuelva a su hijo allá, sino que vaya él por la mujer para su hijo Isaac. Génesis 24:7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces vemos cómo dice que el Dios de los cielos, que lo trajo de la casa de su padre, y dice que iba a mandar su ángel para que estuviera con el siervo, para que tuviera buena opinión, para que tuviera buen consejo para traer la mujer para su hijo Isaac. Era muy importante para Abraham que quedara bien casado su hijo. Génesis 24:8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces le da una orden bien explícita, que no lleve a Isaac para allá, que simplemente traiga la mujer que Dios le guíe para que sea esposa para su hijo. Génesis 24:9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces vemos cómo el siervo obedece y le dice que va a cumplir todo al pie de la letra de lo que él ha ordenado. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puso en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Vemos cómo el criado coge camino ya para cumplir la voluntad de Abraham. Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces vemos cómo él iba definitivamente con prisa, iba a lo que le habían ordenado. Entonces dice que a propósito hizo descansar los camellos y esperó a que salieran las doncellas. Génesis 24:12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el
tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces, ora al Señor el siervo para que se cumpla la voluntad de Abraham, para que todo salga bien. Génesis 24:13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces estaba paciente esperando que se realizara esto para lo cual él había ido. Génesis 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Vemos que aquí está el siervo nuevamente orando, nuevamente clamando a Dios, pidiendo dirección y poniendo señales también de que la doncella quisiera así conforme como debe de ser, con los forasteros, con la misericordia que se debe hacer con nuestro prójimo. Dice que esa iba a ser la mujer para su señor. Génesis 24:15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces vemos cómo aquí es la aparición de Rebeca en la escena, la mujer que había declarado el siervo, pues que la mujer que hiciera así con un cántaro, y se cumplió en Rebeca. Génesis 24:16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces dice que fue Rebeca la que hizo y se llegó a la fuente y estaba allí haciendo lo normal que hacía toda doncella, ir por agua. Génesis 24:17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces vemos que el criado empieza a echar adelante su plan, a pedirle agua para ver cómo reaccionaba ella, qué hacía. También es importante cuando vamos por esposas para nuestros hijos, en la persona, mirar todas sus actitudes, la persona que va a ser el compañero de alguien, mirar todas sus actitudes, que esto tiene un mensaje que decir. Génesis 24:18. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Entonces vemos que Rebeca empieza a cumplir ya todas las señales de una mujer misericordiosa, de una mujer atenta, de una mujer que tiene sabiduría para con sus semejantes. Génesis 24:19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Vemos cómo está la segunda señal que se cumple, que también pensó en los camellos, porque sabía que si él traía sed, los camellos más, porque son los que les toca cruzar el desierto. Génesis 24:20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entonces vemos cómo se van cumpliendo todas las señales de lo que Abraham quería para su hijo en una doncella. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vemos cómo el siervo todavía no le había declarado nada de lo que venía a hacer, cuál era la razón por la cual estaba enfrente de ella. Génesis 24:22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Entonces vemos cómo en este tiempo se acostumbraba un dote, que era como el oro, como la plata, que era como los objetos de valor que se
se podía mostrar a una mujer para mostrarle de que se le podía mantener, que se podía sustentar, que no era una persona pobre. Entonces vemos que él dice que los brazaletes y los pendientes eran como símbolo de eso, de que sí se podía sostener, de que podía ir sin problema con este hombre. Génesis 24:23, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Entonces miro que el siervo le está diciendo ya, para conocerla más a profundidad, más cercanamente, le dice que si le puede dar posada en la casa de ella. Génesis 24:24, y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Entonces ya ella también le está revelando, dándole a conocer quién es su familia, de quién es descendiente. Génesis 24:25, y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces vemos cómo, si ella dice que no hay ningún problema, que pueden ir y posar en su casa, o sea, es una mujer hospedadora. Tercera señal, la cual cumple para ser tenida por digna de ser la esposa para Isaac. Génesis 24:26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Entonces vemos cómo este hombre se siente gozoso de poder encontrar una mujer así, de estas características, para poder bendecir a su siervo, a su jefe o a su amo, que en este momento era Abraham, pero bendecir a su hijo Isaac. Génesis 24:27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces vemos cómo el siervo adora a Jehová al mostrar y ver su misericordia, al traer la esposa precisa que necesitaba el hombre de Dios. Génesis 24:28, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Vemos cómo la doncella se sintió también halagada, se sintió bendecida de que fuera escogida, de lo que estaba diciéndole este hombre que llegaba a su vida. Génesis 24:29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Entonces vemos cómo dice la palabra de Dios aquí que Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Génesis 24:30, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces vemos cómo está contando ella, cómo se está regocijando con su familia de la gran bendición que ha llegado a su vida. Génesis 24:31, y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces vemos cómo esta mujer está complacida de tenerlo en su casa, y dice que se apresure a entrar, que tiene lugar para él y para sus camellos. Génesis 24:32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Entonces vemos cómo esta mujer los atendió muy bien. Vemos cómo esta mujer se esforzó con él, con sus camellos, para atenderlos, para que se sintieran a gusto. Génesis 24:33, y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces ya el siervo se siente con la necesidad de expresar
el motivo por el cual él venía, ya después de haberse dejado atender, de estar bien, de estar seguro que esta era la mujer a la que Dios lo había guiado. Génesis 24:34, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Entonces ya se está revelando él como persona, ya se está mostrando con más confianza. Génesis 24:35, y dijo, ha bendecido mucho a mi amo Jehová, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Entonces cuenta cómo si la mujer va con él para ser la esposa de Isaac, iba a ser grandemente bendecida, porque aquí está contando cómo Abraham tenía muchas posesiones. Entonces lo que está haciendo sentir seguro es a su familia de que ella va a estar bien sustentada. Génesis 24:36, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Entonces está contando cómo es la historia, el testimonio de lo que Dios hizo con ellos, los grandes milagros y prodigios, cómo Dios tiene grande misericordia del padre de Isaac, y cómo dice que le va a dejar todo a Isaac, o sea, mostrándole que hay buena forma de sustentar su vida, de que no va a ir a pasar necesidades. Génesis 24:37, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Entonces está contando cómo Abraham también tiene la fe de que no va a ser cualquier pueblo el que se una con su hijo, de que va a ser bendecido también, de que quiere que sea bendecido por medio de sus descendientes. Por eso quería una buena mujer con buenas costumbres para su hijo. Génesis 24:38, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces cuenta cómo Dios Abraham le había hecho prometer por Dios que iba a ser así como él quería, que se hiciera su voluntad. Génesis 24:39, y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Estaba contando todo lo que sucedió antes de ir por Rebeca. Génesis 24:40, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Ya vemos cómo está contando que todo lo que Abraham habló se estaba cumpliendo al pie de la letra y se cumpliría. Esto para demostrar que siempre el siervo de Dios va a hablar y la palabra de Dios se va a cumplir. Génesis 24:41, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, será libre de mi juramento. Entonces dice que el juramento él lo tiene que cumplir, lo que Abraham le había prometido, lo que Abraham le había hablado, eso se iba a cumplir, y él quería hacer las cosas así conforme a lo que Dios le había hablado a Abraham, y conforme a lo que Abraham le había hablado a él, le había mandado, le había ordenado, que era un siervo fiel. Génesis 24:42, llegué pues ahora a la fuente, y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú no prosperas ahora mi camino, por él, ¿cuál ando? Entonces dice que estaba orando al Señor, pidiendo la revelación, pidiendo que le enviara a la mujer para él no ir nuevamente con las manos vacías donde su amo Abraham. Génesis 24:43, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Entonces está contando cómo fue que él pidió esposa para Isaac, porque era una labor bien encomendada por su amo. Génesis 24:44, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Entonces vemos cómo
está confirmando aquí que todo lo que Dios le dijo a Abraham, luego Abraham le dijo al siervo, así se cumplió. Y él también quería hacer su labor bien hecha, el siervo de Abraham. Génesis 24:45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des a beber. Entonces sigue él contando el relato de cómo él hizo para pedir esa esposa que tenía que llevar para Isaac, así como se la habían encomendado. Génesis 24:46. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber, y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces vemos cómo él entendió que esta era la mujer porque era una mujer con mucha misericordia. Génesis 24:47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Vemos cómo está contando cuando llegó la mujer elegida enfrente de él la reconoció y de inmediato le puso el dote que habían mandado para ella, que era el oro, los brazaletes y los aretes. Génesis 24:48. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces vemos cómo dice que era de la misma familia de Abraham, dice cómo él había orado y que él estaba en ese momento se inclinó y adoró a Dios y le dio gracias por haber traído la mujer precisa que él debía de llevar a la tierra de Abraham, a la tierra de sus amos. Génesis 24:49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces dice aquí que si no van a hacer misericordia con él, que si no van a estar de acuerdo, que si dice que se lo declaren. Y dice que él irá o seguirá buscando. Génesis 24:50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces ellos le respondieron al siervo de Abraham, que no podían decirle si sí o si no. Génesis 24:51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces ellos no querían decidir, simplemente ellos querían creer lo que Dios le había dicho a Abraham y luego a su siervo, y le dijo, si Jehová el Señor lo ha dicho, entonces vaya con él. Génesis 24:52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando Abraham oyó las palabras del criado, o sea, Abraham sabía reconocer muy bien la voz de Dios, y dice que al oír esas palabras él se inclinó y adoró y supo que Dios había derramado otra vez más de su misericordia. Génesis 24:53. Entonces dice, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces vemos cuando una doncella es encontrada de la manera que debe estar delante de Dios, siempre recibirá bendición, siempre será grandemente bendecida, no solamente con el dote de ese tiempo, es traducido hoy en día en plata, en cantidad de cosas que son de mucha bendición para todas las personas. Génesis 24:54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él,
Y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces dice que tuvieron comunión. El comer es símbolo de comunión, de entendimiento. Entonces dice que comieron y bebieron. Entonces sí, dice que levantándose de mañana fueron a su señor. Génesis 24:55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Entonces vemos cómo están poniendo una condición, o sea, no quieren entregarla así. Están poniendo condiciones porque quieren las cosas lo mejor posible. Y debe de ser así con una doncella del pueblo de Dios, con una doncella en cualquiera de sus formas. Génesis 24:56. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Entonces vemos cómo está diciendo aquí que no retengan la bendición de Dios, que no se opongan para la bendición. Dice que Dios ha prosperado su camino por causa de Abraham, que era un siervo de Dios, y que ellos también podían ser bendecidos. Génesis 24:57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Entonces vemos cómo es una buena propuesta, porque realmente la doncella también, si es una mujer de Dios, también sabe muy bien las cosas que debe y no debe de hacer. Génesis 24:58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí iré. Entonces vemos cómo ella también fue hablada por Dios, también sabía escuchar la voz de Dios, y inmediatamente le preguntaron, ella dijo: sí, yo iré. Génesis 24:59. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Entonces dice que los despacharon para que fueran. Entonces, ¿para qué? Para que se cumpliera todo lo que había dicho Dios. Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la tierra de tus enemigos. Entonces vemos como aquí están recordando la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces vuelven y oran por Rebeca, que vendría a ser su nuera, que Dios iba a cumplir también en ella lo que había prometido a Abraham, su suegro, y a Isaac, que sería su esposo. Génesis 24:61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Vemos cómo se fueron a cumplir ya todo lo que Dios había hablado, a ir a su tierra, a ser la esposa de Isaac. Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Entonces dice que venía también al encuentro, también quería conocer su esposa, cuál era la persona que le traían para bendición suya. Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Entonces vemos cómo dice que salía Isaac a meditar, o sea, a pensar, a hacer lo que Dios nos pide en la palabra de Dios. Dice que a la hora de la tarde, y al mirar sus ojos, que venían ya con su bendición, con la mujer que iba a ser su esposa. Génesis 24:64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Dice que ella también lo vio, y dice que se apresuró, que tuvo en ese momento ganas y se bajó. Dice que descendió de su camello. Génesis 24:65. Porque había preguntado al criado:
¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces vemos cómo era una costumbre del pueblo de Israel, del pueblo del cual venía Abraham, de ponerse el velo para estar ante su esposo. No podía tener su cabeza descubierta. Que esto es símbolo de sumisión, de autoridad, símbolo de obediencia. Entonces dice que se puso su velo, o sea, se puso su obediencia porque sabía que él iba a ser su señor, su esposo. Entonces dice que se cubrió. Génesis 24:66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces vemos cómo el criado viene y da cuenta de todo lo que había pasado. Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces vemos cómo va y se la presenta a su madre, y dice después que ella fue su consuelo después de que había muerto su madre. Entonces siempre viene a ser la pareja en nuestra vida, compañía para cuando nuestros padres ya se van. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que va a ser nuestra pareja la persona que nos va a acompañar en nuestra vejez, en nuestros momentos más relevantes en nuestra vida, después de que nuestros padres ya se hayan ido.